¿Quién fue Jesús realmente para los judíos? El secreto de las otras Marías. 7 claves para entender. En este video, nos adentraremos en uno de los temas más delicados y, a menudo, malentendidos en el diálogo interreligioso: ¿quiénes son Jesús y las figuras de María para la tradición judía? Para millones de personas en el mundo, Jesús es el Mesías y María su madre es una figura central de veneración, mientras que María Magdalena ha sido objeto de fascinación y debate. Sin embargo, la mirada judía sobre estas figuras es radicalmente distinta y, en ocasiones, marcada por una historia compleja de interacción y, lamentablemente, persecución. Nos enfocaremos en cómo la tradición judía, desde sus textos rabínicos hasta el folclore popular como el Toledot Jesús, ha interpretado a Jesús y a las mujeres llamadas María. Exploraremos la posible confusión o mezcla de identidades entre María, la madre de Jesús, y María Magdalena en algunas de estas narrativas, y cómo la percepción de Jesús como un rebelde a las leyes rabínicas pudo haber influido en una interpretación judía a menudo simplificada o polémica sobre su figura y su procedencia. Entenderemos el contexto histórico, incluyendo la Inquisición, que moldeó muchas de estas narrativas de resistencia judía. Desglosaremos este complejo panorama en 7 puntos clave para ofrecer una visión clara y diplomática de la perspectiva judía. Es un viaje que nos invita a la empatía y al entendimiento de las profundas diferencias que existen, enriqueciendo nuestro aprecio por la diversidad de la fe. 1. Jesús, el no Mesías y el desafío a la ley rabínica. Comencemos con la figura central, Jesús, conocido como Yeshua en los textos judíos. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, Jesús no es el Mesías esperado, ni una figura divina, ni un profeta en el sentido judío tradicional. Esta es la base de la divergencia más fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. La expectativa mesiánica judía es clara: el Mesías será un líder humano, descendiente del rey David, que traerá una era de paz universal, reconstruirá el templo de Jerusalén, reunirá a todos los judíos en la tierra de Israel y conducirá al mundo al conocimiento de Dios. Ninguna de estas profecías se cumplió con Jesús. Más aún, la idea de un Mesías divino o de un Dios hecho carne es una contradicción directa del monoteísmo absoluto del judaísmo. Shema Israel, Adonai Echad, el Señor es uno. Además, desde la perspectiva rabínica, Jesús fue visto como una figura que, en el mejor de los casos, desafió o, en el peor, transgredió las leyes y tradiciones halágicas, rabínicas. Los evangelios mismos registran disputas de Jesús con los fariseos sobre la observancia del Sabbat, las leyes dietéticas o las purificaciones rituales. Para los rabinos, la Torá, la ley divina, es inmutable y fue dada por Dios en el Sinaí, y cualquier desviación de ella, incluso por alguien que realizara prodigios, descalificaría a esa persona como líder o profeta legítimo. La autonomía de Jesús para interpretar la ley, sin someterse a la autoridad de los sabios de su época, fue vista con profunda sospecha y, a menudo, como una afrenta directa a la tradición establecida. Por lo tanto, en la mente judía ortodoxa, Jesús fue una figura que no solo no cumplió con las expectativas mesiánicas, sino que sus enseñanzas y acciones fueron percibidas como una desviación de la Torá, lo que lo convirtió en inaceptable como figura religiosa legítima dentro del judaísmo. 2. La procedencia de Jesús y el nacimiento de la contranarrativa en el Toledot Jesús. La forma en que se aborda la procedencia de Jesús en algunas tradiciones judías, especialmente en el Toledot Jesús, es un reflejo de siglos de tensión y persecución, creando una contranarrativa polemista frente a la afirmación cristiana de su nacimiento virginal y divinidad. En la narrativa cristiana, Jesús es concebido milagrosamente por el Espíritu Santo y nace de la Virgen María. Esta es la piedra angular de su divinidad. Sin embargo, en el judaísmo, particularmente en el Toledot Jesús, las generaciones de Jesús, una colección de narrativas populares y polémicas judías que se desarrollaron a lo largo de la Edad Media,
Se presenta una versión radicalmente diferente y deliberadamente ofensiva de su origen. El Toledot Yeshu describe a María, la madre de Jesús, como una mujer piadosa que es violada por un vecino llamado José ben Pantera. Esta unión ilícita resulta en la concepción de Jesús. Como resultado, Jesús es apodado un bastardo, Mamzer, en esta narrativa. Es crucial entender que esta historia no pretende ser un hecho histórico para los judíos, ni forma parte de sus textos sagrados como el Talmud, que es muy anterior al Toledot Yeshu y tiene un propósito distinto. El Toledot Yeshu surgió y circuló como una forma de resistencia cultural y teológica durante periodos de intensa persecución cristiana hacia los judíos, como la Inquisición. Funcionaba como una burla y una refutación de la narrativa cristiana hegemónica, una manera de reafirmar la identidad judía y encontrar consuelo en la adversidad. La acusación de un nacimiento ilegítimo era una herramienta polémica para deslegitimar las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús y la virginidad de María, invirtiendo los relatos cristianos para convertirlos en una fuente de ridículo y desafío. Por lo tanto, la procedencia de Jesús en esta visión judía popular no es un hecho histórico, sino una construcción polemista diseñada para socavar las bases del cristianismo desde una perspectiva judía de resistencia. 3. María, Madre de Jesús, de la pureza cristiana a la controvertida visión judía en el Toledot Yeshu. Hablemos ahora de María, la Madre de Jesús, una figura de inmensa reverencia en el cristianismo, pero que en ciertas narrativas judías populares, como el Toledot Yeshu, recibe una representación radicalmente distinta. Para la fe cristiana, María es la Virgen pura, elegida por Dios para concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. Su inmaculada concepción y su vida sin pecado la elevan a un estatus único, siendo la Madre de Dios. Esta pureza es fundamental para la teología cristiana y la dignidad de Jesús. Sin embargo, en el Toledot Yeshu, la narrativa sobre la Madre de Jesús, a menudo simplemente llamada Miriam o María, es utilizada como un punto clave de la polémica antijudía. Este texto apócrifo judío, que no es parte del canon sagrado ni del Talmud, sino una colección de folclore y sátira, niega explícitamente la concepción virginal. En lugar de ello, presenta una historia difamatoria. Miriam, la madre de Jesús, se describe como una mujer casada o desposada que concibió a Jesús a través de una relación ilícita con un soldado romano llamado Pantera, a veces José ben Pantera, o simplemente un vecino. El objetivo de esta narrativa es doble. Por un lado, deslegitimar la divinidad de Jesús y su origen milagroso, presentándolo como un bastardo, mamzer, un término altamente estigmatizador en la ley judía. Por otro lado, fue una reacción defensiva judía a la presión y persecución cristiana, una forma de refutar las afirmaciones del Evangelio y de la Iglesia sobre la divinidad de Jesús y la virginidad de su madre. Es importante destacar que, aunque el Toledot Yeshu atribuye un origen ilícito a Jesús a través de María, no la describe directamente como prostituta en el sentido de una mujer que vende servicios sexuales. La implicación es de una falta moral en la concepción, que deshonra el nacimiento de Jesús desde la perspectiva judía de la época. 4. María Magdalena, el enigma, la conflación popular y la lección de compasión. Mientras que María, la Madre de Jesús, tiene una controvertida representación en el folclore judío, la figura de María Magdalena presenta un enigma diferente, a menudo mezclado con confusiones populares que no provienen directamente de la tradición rabínica judía. En los evangelios cristianos, María Magdalena es una figura prominente, una de las seguidoras más devotas de Jesús, presente en su crucifixión y la primera testigo de su resurrección. Los evangelios la presentan como alguien de quien Jesús había expulsado 7 demonios, lo que sugiere una curación profunda o una liberación espiritual. Sin embargo, a lo largo de la historia cristiana medieval, María Magdalena fue erróneamente fusionada con otras figuras bíblicas,
como la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, Lucas 7, 36-50 y María de Betania, hermana de Lázaro. Esta conflación, no basada en los textos bíblicos originales, llevó a la popular imagen de María Magdalena como una prostituta arrepentida. Esta asociación de prostituta es, por lo tanto, una invención histórica posterior en el cristianismo occidental, no una enseñanza bíblica ni judía. Dentro del judaísmo, no hay una tradición sustancial o una figura equivalente a María Magdalena tal como la conoce el cristianismo. Sin embargo, si nos aventuramos en el folclore judío que ha interactuado con las narrativas cristianas, a veces se puede percibir una fusión o una vaguedad entre las Marías. La idea que mencionas, de que a través de una María, que podría ser una mezcla conceptual de la Madre y la Magdalena, Jesús enseñó compasión y perdón a una prostituta, aludiendo a la historia de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, refleja una absorción de elementos evangélicos dentro de una lente popular. Esta es una reinterpretación de los temas cristianos de Jesús, compasión, perdón, aplicados a una figura femenina de reputación cuestionable, pero no necesariamente identificada explícitamente como María Magdalena en un texto judío canónico. Es un ejemplo de cómo las narrativas y los mensajes de Jesús sobre la compasión, incluso hacia figuras marginales, pudieron haber resonado de alguna manera en el folclore popular judío, aunque la identidad exacta de la María a la que se alude podría ser borrosa o compuesta, resultado de la simplificación y la reelaboración de historias en un contexto de tensión interreligiosa y oralidad. 5. El Toledot Jesús, un folclore de resistencia, no un texto sagrado. Hemos mencionado el Toledot Jesús en varias ocasiones, y ahora es crucial entender qué es exactamente este texto y cuál es su lugar dentro de la tradición judía, ya que a menudo es malinterpretado. Para la mayoría de los no judíos, el Toledot Jesús puede sonar como una Biblia judía secreta sobre Jesús, pero esto está lejos de la realidad. El Toledot Jesús no es un texto sagrado, ni canónico, ni forma parte del Talmud. El Talmud es una vasta recopilación de la ley oral judía, discusiones rabínicas y comentarios que se codificó siglos antes de que el Toledot Jesús tomara su forma definitiva. El Toledot Jesús es, en esencia, una colección de narrativas folclóricas, oralmente transmitidas y posteriormente escritas, que funcionan como una contranarrativa polemista y satírica sobre Jesús. Sus orígenes se remontan a la Alta Edad Media, consolidándose en varias versiones. Este texto debe ser entendido como un producto de su tiempo, surgió y se difundió en un contexto de intensa persecución y hostilidad cristiana hacia las comunidades judías. Durante la Edad Media, los judíos fueron objeto de conversiones forzadas, pogromos y la Inquisición, que los obligaba a esconder su fe y sus prácticas. En este ambiente de opresión, el Toledot Jesús sirvió como una forma de resistencia cultural y teológica. A través de la sátira y la inversión de las afirmaciones cristianas, presentando el nacimiento virginal como ilegítimo, los milagros como magia o engaño, el Toledot Jesús permitió a las comunidades judías reafirmar su identidad, su monoteísmo y su fe en la Torá, en un mundo que constantemente los desafiaba y los demonizaba por no aceptar a Jesús. No es un texto para ser seguido al pie de la letra como un mandamiento religioso, es un testimonio de la tradición oral, el folclore y la creatividad literaria de un pueblo bajo asedio, que utilizó la narrativa como una herramienta para la supervivencia cultural y la reafirmación de su fe. 6. Jesús como rebelde y desafío directo a la autoridad rabínica. Más allá de su mesianismo, la figura de Jesús fue percibida por la tradición rabínica como un rebelde o, al menos, como alguien que desafiaba la autoridad y la interpretación de la ley divina, un aspecto crucial para entender su rechazo en el judaísmo. Para el judaísmo, la autoridad religiosa recae en la Torá, la ley escrita, y en su interpretación y desarrollo a través de la ley oral, transmitida y codificada por los sabios y rabinos a lo largo de las generaciones. Este sistema, conocido como halajá, provee la guía para la vida judía.
Jesús, según los relatos evangélicos, a menudo se presentaba con una autoridad propia que trascendía la de los maestros y fariseos de su tiempo. Frases como "pero yo os digo", en contraste con "se dijo a los antiguos", o su aparente desprecio por ciertas tradiciones de los ancianos eran vistas como un desafío directo al sistema rabínico establecido. Un ejemplo clave es la observancia del Sabbat. Los evangelios describen a Jesús y sus discípulos realizando acciones en Sabbat que los fariseos consideraban una transgresión de la ley. La autoridad rabínica se basa en una interpretación meticulosa de la Torá para derivar las leyes prácticas, y cualquier desviación era vista como un ataque a la integridad de la ley divina. Por lo tanto, la percepción judía es que Jesús no solo no se sometió a la autoridad de los rabinos de su tiempo, sino que activamente socavó su legitimidad al presentarse como una autoridad final que estaba por encima de ellos. Esto, sumado a sus afirmaciones sobre su propia divinidad, que violaban el monoteísmo judío, lo colocó directamente en oposición a la ortodoxia religiosa. No se trataba solo de diferencias en la interpretación, sino de un desafío fundamental a la estructura misma de la ley y la autoridad judías, lo que cimentó su estatus como una figura de rechazo para el judaísmo rabínico. 7. La ausencia de vínculo redentor o divino, Jesús y María en el plan de salvación judío. Para cerrar nuestro análisis, el último punto clave es la ausencia total de Jesús o las figuras de María en cualquier rol redentor, divino o de intercesión dentro del plan de salvación o la teología central del judaísmo. Para el judaísmo rabínico y ortodoxo, la salvación se logra a través de la observancia de la Torá, los 613 mandamientos, el arrepentimiento, tesubá, la oración y las buenas obras. No hay concepto de un pecado original que necesite ser expiado por un sacrificio divino. Cada individuo es responsable de sus propios actos y tiene la capacidad de arrepentirse y reconciliarse directamente con Dios. El Mesías, cuando venga, será un líder humano que redimirá al pueblo de Israel y traerá la paz mundial, pero no será un Salvador divino que expíe los pecados. Por lo tanto, Jesús, al no ser el Mesías esperado ni divino, no tiene ningún papel en la salvación judía. Su crucifixión no es vista como un sacrificio redentor, y su resurrección no forma parte de la escatología judía. En cuanto a María, la madre de Jesús, o María Magdalena, ninguna de ellas ocupa un lugar en la teología judía como intercesoras, mediadoras o figuras con un rol activo en la redención. El judaísmo promueve una relación directa y personal con Dios. Si bien se honra la memoria de mujeres piadosas en la historia judía, la veneración o la oración a figuras humanas, por muy justas que sean, es ajena al monoteísmo judío, que prohíbe cualquier forma de idolatría o asociación de intermediarios divinos. Las narrativas judías sobre Jesús y las Marías, incluidas las del Toledot Jesús, existen principalmente como una respuesta y una refutación de las afirmaciones cristianas, no como parte intrínseca de la fe o la práctica religiosa judía. Ellas son figuras del folclore y la polémica, no de la devoción o la teología de la salvación judía. Hemos emprendido un viaje complejo para comprender cómo el judaísmo ve a Jesús y a las figuras de María. Hemos visto que para la tradición rabínica y ortodoxa, Jesús no es el Mesías esperado, sino una figura que desafió la Torá y la autoridad rabínica, y cuya procedencia, en el folclore del Toledot Jesús, se narra de manera polémica. Hemos explorado cómo la figura de María, la madre de Jesús, es despojada de su pureza virginal en el Toledot Jesús en un intento de deslegitimar a Jesús, mientras que la figura de María Magdalena, aunque ajena al judaísmo rabínico, a veces se ha mezclado con narrativas de compasión popular. Subrayamos que el Toledot Jesús es un folclore de resistencia, surgido de la persecución, y no un texto sagrado. Finalmente, destacamos que ni Jesús ni las figuras de María tienen un vínculo redentor o divino en el plan de salvación judío, que se basa en la obediencia a la Torá y una relación directa con Dios.
Comprender estas perspectivas no solo es crucial para el diálogo interreligioso, sino que nos permite apreciar la resiliencia de una fe que ha mantenido sus convicciones a lo largo de siglos de desafíos. Esta visión matizada nos ayuda a mirar más allá de las simplificaciones y a fomentar un mayor respeto entre las distintas tradiciones. Si este análisis te ha resultado esclarecedor y ha profundizado tu comprensión de este tema tan importante, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte futuros videos donde seguiremos desentrañando preguntas profundas de la fe y construyendo puentes de entendimiento. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.